En San Juan capítulo 19, verso 30, aleluya, hay una cita bíblica en la pantalla ahora mismo en unos cuantos minutos y quiero desglosar esta enseñanza hoy, aleluya, el sacrificio que da vida, aleluya, ese sacrificio que da vida. San Juan, gracias Eneli, San Juan capítulo 19, aleluya, ¿cuántos alaban a Dios por Jesucristo? Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Gloria al Señor. San Juan 19:30, ¿lo tiene? Póngase de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Rey de Reyes, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Usted léalo, el mismo verso. Aleluya. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 14. Aleluya. Dice, esta es la mayor victoria que tú y yo tenemos. La iglesia, esta es la mayor victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El verso 14 dice, léalo: anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. El verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Levanta sus manos al cielo y dile: Padre Celestial, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias por la victoria que nos das. Gracias por esa victoria, Señor, que nos das en la cruz del Calvario. Gracias por todo, Dios. En esta hora vamos a darte la gloria, vamos a darte la honra, vamos a darte la alabanza, porque tú la mereces. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Ocupe su lugar. El triunfo en la cruz. Amén. El triunfo en la cruz. El enemigo o el diablo pensaba que estaba derrotando a Satanás. Pensaba el diablo que estaba derrotando a Jesús. Y Satanás pensaba que al llevar a Jesús a la cruz, Jesucristo se terminaba su tiempo en la tierra. Pero era algo erróneo en la mente de Satanás. Sabemos que había sido profetizado desde Isaías 53, se profetizó. Pero antes de Isaías 53, vemos que Dios, cuando pone al hombre en el huerto del Edén, el hombre le falla. El pecado, la desobediencia, fíjese bien, la desobediencia es pecado. Y por una desobediencia, Dios saca o excluye del huerto del Edén a Adán. Solamente por una desobediencia. No tenía que cometer otro pecado más grave. Solamente en la desobediencia para Dios es un pecado terrible. Solamente desobedecer. Por eso la desobediencia delante de los ojos de Dios
Es pecado, y es un pecado de lo más grande, porque Adán extendió su mano al fruto prohibido. Cuando Adán extiende su mano y come del fruto prohibido, en ese momento, hermano, estaba eligiendo su sentencia. Desde el momento que Adán extiende su mano y come, esa desobediencia lo excluye del huerto. Entonces Dios tiene que sacarlo del huerto. Y desde entonces, desde que Adán comió del fruto prohibido, hermano, desde ese momento Satanás comenzó a mofarse de la raza humana. Comenzó a mofarse y a burlarse de la creación de Dios. Tú y yo somos la creación especial de Dios. Y cuando Adán sale del huerto, Satanás se burla. Cuando Adán sale del huerto y lo expulsa a Dios del huerto, Satanás ya tiene, hermano, tiene derecho legal. En otras palabras, a Adán le dio un derecho legal a Satanás con la desobediencia. Y desde la desobediencia de Adán dice que entró la muerte. Y cuando entra la muerte espiritual y muerte física en el hombre, desde ese momento Adán le da derecho legal al diablo para que el diablo pueda hacer con Adán lo que él quiere. Era un pecado terrible. A tal grado que dice la Biblia que cuando comen del fruto prohibido, los ojos se le abren, hermano. Se le abren los ojos y se ven desnudos y comienzan a avergonzarse. Quiere decir que ya el pecado estaba en Adán. Dios tiene que matar un animal y dice que los cubrió con pieles pieles de animales. Alguien tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán. Desde ahí, entonces, Dios maldice al hombre, maldice a la mujer, maldice a la serpiente. Y desde Adán hasta ahora hay una maldición que nos sigue, y solamente Jesucristo nos puede liberar de esa maldición. Desde el momento que Adán recibe la sentencia de Dios y le dice: con el sudor de tu frente vas a trabajar. Y le dice a la mujer: con dolores de parto vas a tener a tus hijos. Y desde ahora en adelante el deseo será para tu marido, no para la serpiente y no para otras cosas más. Y a ti, serpiente, a ti te digo. Y Dios le da una palabra a la serpiente, y a Satanás le dice: tú la herirás en el calcañar, pero ella, la simiente de ella, hablando de Jesucristo, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. El pecado era grande. El pecado del hombre era fuerte, a tal grado que Dios mismo tuvo que bajar a la tierra para poder librarnos de esa maldición. ¿Cuántos alaban a Dios? La maldición era fuerte. El pecado era grande. Nadie podía quitar el pecado. Nadie podía reconciliarnos con Dios. Nadie podía volver a reconciliarnos con el Padre. Nadie podía. Había una pared intermedia. Había un pecado. Había una rebelión. Había una naturaleza que nos separaba de Dios. Separaba la carne con el espíritu. Nos separaba de Dios el pecado. Nos separó de Dios, de Dios el pecado. A tal grado que Dios mismo en Jesucristo tuvo que venir a la tierra y poder bajar. Dios, fíjese bien, era tan grande el pecado que había en el hombre, era tanta la rebelión, era tanta la naturaleza pecaminosa, que Dios mismo tuvo que hacerse hombre y habitar entre nosotros. Para que pudiera Dios quitar el pecado, tenía que venir a morir a través de su Hijo Jesucristo en una cruz. Y la cruz, el que llegaba a la cruz era maldecido, era maldito. Dice en Gálatas que el que llegaba a la cruz era el más maldecido de todos. Jesucristo no siendo un hombre de pecado, Jesucristo no siendo un hombre santo, hermano, no tenía defecto alguno. Tuvo que hacerse maldición por nosotros. A Él damos gloria y honra y alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo voy a hablar hoy de la sexta palabra. Se cumplió la profecía. Después de haber profetizado los profetas, después de estar en la palabra del Señor, la profecía que el Hijo iba a venir a morir en la cruz del Calvario, se cumplió. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas,
Jesucristo vino a nacer de una mujer, bajo la ley, bajo una mujer, para que nos redimiese del pecado. Y damos gloria a Dios por Jesucristo. Cuando Jesucristo viene, muere, es crucificado, antes de ser crucificado, no le estimamos, dice la palabra del Señor, que como raíz de tierra seca no había parecer en él. No había hermosura. Cuando dice que como raíz de tierra seca, usted conoce la tierra seca, cuando se abre, cuando no llueve, la tierra seca. Así Jesús, la vida de Jesús, así se quedó el cuerpo de Jesús. Hermano, el rostro de Jesús fue desfigurado totalmente. Morir en la cruz del Calvario a través de los romanos era la muerte más horrible. Morir en la cruz era el que cometía el mayor delito, hermano, era maldecido a ir a la cruz. Todo aquel que cargaba en la cruz, dice la ley romana, el que llegaba a la cruz era el maldito de malditos. Y Jesucristo, no siendo maldito, se hizo maldición por nosotros. Era tan grande el pecado de tuyo y mío, era tan grande el pecado del hombre, que Jesucristo tuvo que morir, hermano, tuvo que venir a sufrir como raíz de tierra seca. Lo vemos en Mateo 27, que lo abofeteaban cuando fue preso esa noche. Hermano, lo llevaron al palacio y lo comenzaron a golpear. Le tapaban sus ojos con un manto y le golpeaban su rostro con un palo y le decía: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, dinos quién te ha golpeado. Y toda esa noche sufrió, no durmió el maestro, no abrió su boca, no durmió toda esa noche. Fue llevado de aquí para allá, siendo golpeado, maltratado, y nunca abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Y todo por tu alma, y todo por tus pecados, y todo para reconciliarnos con el Padre. El triunfo en la cruz. Vino, murió, fue herido, molido por los pecados. Y cuando vemos que ya Jesucristo el día siguiente, le dieron 39 latigazos después de no haber comido nada, después de no haber tomado agua, después de haberse desvelado. Luego a la mañana siguiente de esa noche fueron, y los romanos tenían, si ya era maldecido, si era contado para ir al madero, era el maldito de malditos. Entonces el día siguiente tenían que darle 39 latigazos. Esa era la ley de Roma. 39 latigazos, y el látigo tenía tres brazos, y en la punta del látigo había como una uña de bronce, que eso desgarraba la carne de la espalda. Hasta ese grado Jesucristo llegó. Desgarraba 39 latigazos. Y luego, después de hacerlo caminar, hermano, varias millas, de donde estaba la cárcel hasta el Gólgota, era un monte, era como un cerro, hermano, con forma de calavera. Después de haberse desvelado, después de haber aguantado bofetadas, dice que lo escupían, dice que se acercaban con un palo y le daban en su cabeza, hermano. El cráneo de Jesús físicamente, hermano, quedó desgarrado, quedó destrozado, y él se hinchó. Dicen los estudiosos, hermano, dice que la cruz era algo tremendo, era un dolor tremendo, hermano. Se desfiguró su rostro. Por eso Isaías 53 dice: como raíz de tierra seca. Dice que no había hermosura en él, no había aspecto de quién era, porque su rostro se hinchó al máximo. Había una fiebre intensa, y después de haber sido golpeado, abofeteado, desvelado, nunca le dieron agua durante toda esa noche. A la siguiente día no le dieron agua, no le dieron nada de comer, hermano. Estaba sufriendo por nosotros. Y después de haberse desvelado, haberlo golpeado, después de darle 39 latigazos, después hacerlo cargar una cruz. Santo Dios. Y el cuerpo físico del maestro, hermano, entró
en un momento, hermano, de dolor, que caminó con la cruz que lo iba a llevar hasta el Calvario, la cruz que iba a ser el instrumento, hermano, de él morir, hermano. Era terrible, hermano. Llevar su propio instrumento para matarlo, eso era algo tremendo. Y la Biblia dice que a la mitad del camino Jesús se cansó y no podía aguantar más la cruz. Y por ahí encontraron a un hombre, Simón de Cirene, y le obligaron a que cargara la cruz y ayudara al maestro. Y lo ayudó porque ya no podía subir más a la altura. Hasta que llegó, dijo, después que lo colgaron, después de haberlo traspasado con los clavos, manos y pies, hasta cuando Jesús estaba colgado, duró 6 horas colgado Jesús. Y después de haberse desvelado y después de haberlo golpeado como ellos quisieron, Jesucristo abrió su boca estando arriba en la cruz. Y la primera palabra que dijo, Padre, fíjese bien, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La fuente de vida, el perdonador, diciendo, perdónalo. Ese era un hombre, él era el Hijo de Dios, el que estaba lleno de amor. Nunca miró la acción del hombre que lo maldecía. Nunca Jesucristo miró, nunca le puso cuidado a las palabras de la gente. Él estaba lleno de amor, a tal grado que estando sufriendo, él manaba de amor. Y cuando la primera palabra, después de haberlo agarrado esa noche anterior, enmudeció. Y cuando él estaba ya en la cruz colgado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 6 horas colgado. Sus tendones, el que moría en la cruz del Calvario, con los pies, soportaba todo su cuerpo. Y el que ya estaba bien cansado, el malhechor que estaba bien cansado cuando era colgado y crucificado, sus pies eran los que sostenían todo su cuerpo. Entonces cuando ya aquel malhechor y ya no aguantaba más, se dejaba caer, entonces se asfixiaba con sus mismas costillas, se asfixiaba, los tendones se desgarraban de sus músculos, de las piernas, manos se desgarraban y tenía que soltarse para morirse ahogado. Hasta ese punto Jesús llegó. Pero lo hacía para el alma tuya y por mi alma. Y Jesús exclamó 7 palabras más. 7 palabras, las últimas 7 palabras que Jesús declaró. Pero una de ellas, la séptima palabra, a eso yo me refiero. La séptima palabra dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre, fíjese bien, la fuente de vida, la fuente que siempre alimentaba, la fuente que siempre daba agua viva, la fuente que siempre brotaba, la fuente que siempre ayudaba al necesitado, la fuente que siempre levantaba al enfermo. Cuando el enfermo decía, dame de beber, esa fuente le daba agua. Cuando le decía, sáname, esa fuente le sanaba. Cuando aquel hombre le decía, cúrame, la fuente de vida llamada Jesús lo curaba. Y cuando Jesús estaba en la cruz, pidió agua también. Y el hombre, en lugar de darle agua, le dio vinagre. Dale la gloria y la honra a él. Aleluya. Porque el hombre no da muchas cosas. El hombre le dio vinagre a Jesús. ¿Te imaginas? Una sed tremenda, con una fiebre intensa de estar herido, habiendo botado mucha sangre de su cuerpo, hermano. Después de eso Jesús tiene sed. Y Jesús dijo, tengo sed. Nadie le dio agua. Jesús dijo, tengo sed. Y cuando ellos escucharon que tenía sed, mojaron una esponja en vinagre y le dieron a beber vinagre. Por todo, por tu alma.
Y cuando ya el sacrificio, hermano, terminó, cuando el sacrificio estaba hecho, cuando Jesucristo ya obtuvo la victoria y estaba ya casi a morir, cuando estaba a punto de entregar su espíritu al Padre, cuando estaba a punto de entregar el espíritu hacia el Padre celestial, la sexta palabra la encontramos en San Juan capítulo 19 verso 30 y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo a gran voz, hermano, esa fue una voz terrible, una voz fuerte, una voz que estremeció los cielos, y no solamente los cielos, sino la tierra, y aún debajo de la tierra, esa voz dijo: consumado es. He terminado la carrera, he terminado la misión por el cual yo he venido a la tierra, y era para reconciliar, era para quitar la acta de decreto que estaba en contra de nosotros, era que venía, hermano, a cumplir. Cuando Jesús dijo: consumado es, estaba quitando, aleluya, aleluya, estaba quitando la pared intermedia, el velo se rasgó del templo. Quería decir que cuando Jesús dijo: consumado es, el diablo estaba siendo derrotado. A su nombre. Cuando Jesús dijo: consumado es, yo creo que Satanás tembló, los infiernos temblaron, los demonios fueron reprendidos. Cuando Jesús dijo: consumado es, aleluya, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mi alma alaba a Dios. Dios nos liberó a través de Cristo. Por eso, si Él sufrió por mí, entonces yo puedo decirle hoy: Señor, gracias. Y a través de ese sacrificio que hiciste, permíteme servirte con todo mi corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Colosenses capítulo 2, verso 14, dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás pensaba que estaba derrotando a Jesús, pero Satanás no pensaba, y Satanás nunca le entró a la mente, que lo que Jesús estaba haciendo en la cruz era que lo estaba exhibiendo a él y a los principados, a las potestades. Por eso los demonios, cuando decimos en el nombre de Jesús de Nazaret, los demonios conocen ese nombre. Y cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús de Nazaret, la enfermedad huye, los problemas se van. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. El pecado queda destruido a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Muchas veces nos hemos sentido sin fuerzas. Muchas veces nos hemos sentido entre la espada y la pared. Muchas veces nuestra guerra es real. Jesús murió realmente, sí murió realmente. Jesús, hermanos, cargó la cruz realmente. Jesús cargó la cruz realmente. Jesús llegó al Gólgota. Jesús llegó al Gólgota. Muchos han querido, hermano, muchos han querido tapar esta verdad y han querido, hermano, se ha levantado anticristo. Desde que Jesucristo vino al mundo, se han levantado muchos anticristos, se han levantado mucha gente queriendo aplastar la fe de la iglesia. Pero Jesús, aunque tú y yo no lo vimos morir físicamente, yo lo creo por fe, que Él murió y Él resucitó. A su nombre. ¿Cuántos dan su vida por Él? Por eso es que muchas veces nos hemos encontrado entre la espada y la pared. Por eso es que muchas veces nos hemos encontrado sin fuerzas, como Jesucristo sufrió, porque nuestro enemigo es real, hermano. Dios es real, el cielo es real, la salvación es real, hermano, la gloria es real, pero Satanás también es real, el pecado también es real. Por eso es que tú y yo sufrimos. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a padecer. Mientras estemos en esta tierra, vamos a luchar. Siempre vamos a luchar. Jesucristo dijo: mientras estén en la tierra, tome su cruz, sígame cada día y tome la cruz. Entonces
Entonces quiere decir que esta cruz nos va a darle libre acceso para entrar al cielo. Pero tienes que cargar la cruz. ¿Cuántos nos hemos sentido acorralados porque nuestro enemigo es real? ¿Cuántos de los que están aquí nos hemos sentido entre la espada y la pared? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos sentido, hermanos, que no podemos caminar muchas veces, que no tenemos fuerza, que nos quedamos desalentados? Esto quiere decir que la salvación es real, pero también la guerra es real, que también el enemigo todavía se opone. Él está vencido por medio de Cristo Jesús. Muchas veces es como si las huestes espirituales de maldad vienen en contra de nosotros. El mismo infierno muchas veces nos ha topado, el mismo infierno. Muchas veces estamos como que estamos luchando con los mismos infiernos, hermanos, aleluya, que vienen y son lanzados en contra de ti, en contra de mí. Pero hay momentos, hermanos, cuando vivimos eso en carne propia, que tenemos lucha contra las huestes, contra los gobernadores, contra los demonios. Nos hemos visto luchando con ellos y hemos sentido la guerra real. Y es allí cuando me he encontrado, hermano, luchando con demonios, cuando me he encontrado luchando con el mismo Satanás. Es ahí cuando viene a mi mente, aleluya, y le recuerdo al diablo que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús de Nazaret, a su nombre. Que conquistamos y alcanzamos nuestras victorias a través de la cruz del Calvario, aleluya. Qué lindo canto cantaron estos adolescentes hoy. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y Pablo escribe Colosenses capítulo 2 verso 14 y escribiéndole Pablo a los colosenses enumera algunas cosas que nosotros, los beneficios que tú y yo recibimos a través del sacrificio de Jesús. Pablo enumera en el verso 14 y verso 15, enumera, hermano, ciertas cosas de lo que Cristo nos en su sacrificio, qué beneficios nosotros recibimos a través del sacrificio. Y me encuentro con una palabra en el verso 14, dice: Él anuló el acta de los decretos. Cuando la Biblia me dice que Él anuló, Cristo primero anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. En otras palabras, esa acta de los decretos era un archivo que el diablo tenía en contra de nosotros. El acta de los decretos, en otras palabras, el enemigo de mi alma tenía ya preparado el expediente en mi contra. Esa acta era en nuestra contra. Había una acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, que nuestra alma le pertenecía a él por la naturaleza pecaminosa de Adán. Esa acta de los decretos era en contra de nuestra alma. Pero cuando vemos que esa acta de los decretos era contra a nosotros, Jesús es clavado en la cruz. Y en ese momento Jesucristo le estaba quitando esa acta de los decretos que era en contra de nosotros. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, colgado en el madero, en ese momento Satanás, sin saberlo, Dios Jesucristo le estaba arrebatando esa acta, aleluya, que era, dale el aplauso a Dios por eso. Esa cuenta que yo tenía pendiente con Dios y que Satanás tenía derecho legal de nosotros, Jesucristo estaba siendo clavado y le estaba quitando esa acta que era tuya y que era mía y que nos maldecía para ir al infierno. Jesucristo se la estaba arrebatando al diablo. ¿Cuántos dicen amén? La canceló, en otras palabras, canceló esa acta. Alabado sea Dios. Por eso tenemos un mejor abogado llamado Jesús. Ese es nuestro abogado. Ese es el mejor abogado. Dice la Biblia que tenemos un abogado en el cielo, se llama Jesús. Aquí en la tierra hay muchos, pero no como el abogado de abogados llamado Jesús. Él no ha perdido ningún caso. ¿Cuántos dicen amén?
Él, él no ha perdido ningún caso. Nuestro abogado se llama Jesús. Entonces quiere decir que Jesucristo, aleluya, canceló, la pagó, esa acta de los decretos, esa acta, ese expediente que estaba en mi contra. Jesucristo le estaba arrebatándosela al diablo en la cruz. Levanta tus manos y alaba. Le estaba pagando al acreedor de mi alma. Y en el momento que Jesús estaba muriendo, en otra palabra, Satanás estaba quedando sin derecho a nuestra alma. Él tenía derecho legal, Satanás. Pero cuando Jesús estaba muriendo, le estaba arrebatando esa acta al diablo. Y ese acreedor que venía por nuestra alma, en ese momento ese acreedor estaba pagando mi cuenta. Y cuando venimos a los pies de Jesucristo, en el momento que tú viniste a los pies de Cristo, en ese momento el Señor te estaba diciendo: estás liberado de la maldición, estás libre de ir al infierno. En el momento que tú y yo aceptamos a Jesús y le dijimos: Señor, yo reconozco que soy pecador, que tú moriste por mí. El Señor estaba firmando, aleluya, tu pasaporte al cielo. Ya nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino allá en el cielo. A su nombre. Mi alma alaba a Dios. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. El diablo quedó sin derecho. No pudo reclamar más, aleluya. Lo estaba exhibiendo públicamente, dice, y anulando el acta de los decretos, aleluya. Pablo dice que no solamente anuló el acta, quitó el expediente, sino que dice que la quitó de en medio, porque estaba en medio y estorbaba nuestro pase hacia la presencia de Dios. Cuando Jesús estaba clavando su cuerpo en la cruz, estaba quitando de en medio la pared, estaba quitando esa acta de los decretos y nos estaba dando dirección a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Esa pared dice que la quitó de en medio. Esa pared nos excluía de la presencia de Dios. Ese expediente era el impedimento para ver a Dios cara a cara. Pero en el cuerpo de Jesús estaba pagándose esa deuda tuya y mío. Por eso, ¿cómo no vamos a alabar a Dios? Por eso, ¿cómo no vamos a exaltar al Señor? El Señor Jesús quitó. En otras palabras, estaba quitando el obstáculo Jesús. A través de su sacrificio estaba quitando el obstáculo. Anuló el acta de los decretos. Quitó de en medio, dice Pablo. Y no solamente dice que quitó, en el verso 14. Dice que en tercer lugar dice al apóstol Pablo que la clavó en la cruz. Esa acta se la estaba quitando al diablo. Y esa acta que el Señor la estaba clavando con su mismo cuerpo en la cruz del Calvario. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo: tú tienes derecho legal de la humanidad, pero con mi sacrificio estoy anulando el acta, estoy quitando todos los expedientes que es en contra del ser humano, y yo mismo estoy clavando esa acta para avergonzarte a ti, Satanás. ¿Cuántos alaban a Dios? Clavó su mismo cuerpo, hizo uno. Y desde ese momento el enemigo de nuestra alma ya no podía volver a reclamar esa acta. Eso es lo más lindo, José. Eso es lo más lindo, Ricardo. Que cuando Jesús estaba clavando su mismo cuerpo, en otras palabras, le estaba diciendo al diablo: estoy clavando esa acta que tú tienes en contra del ser humano. Yo estoy clavando en mi cuerpo esa acta. En otras palabras, queda sin derecho legal. Queda sin derecho legal. Por eso yo puedo decir que hay poder en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente la clavó, ese expediente del enemigo, que ya no podía volver a reclamarla, quedó fija, quedó clavada. Se hizo una sola cosa en el cuerpo de Cristo y la cruz. En el cuerpo de Cristo y la cruz se hizo una sola acta
acta. Y esa acta que era en contra de nosotros, esa acta en contra de nosotros, esa pared que nos separaba de Dios, aleluya, ese pecado que nos excluía del cielo, Jesucristo la estaba clavando su cuerpo en la cruz. Y la cruz era el medio para que tú y yo fuésemos libres. A su nombre. Mi alma alaba a Dios. En cuarto lugar, fíjese bien, en el verso 14 dice: y despojó a los principados y autoridades. El verso 15: y despojando. ¿Qué quiere decir despojando? Y despojando, despojar o despojo, quiere decir, miren lo que quiere decir en el griego. Despojando en el griego quiere decir que el Señor le estaba quitando las vestiduras y dejando desnudo al mismo diablo. Y despojando esa bendición que era del hombre, el Señor se la quitó a Satanás en la cruz. Y despojando a los principados, los estaba dejando sin autoridad. Aleluya. Los estaba dejando sin la autoridad. Le estaba quitando el derecho legal. El diablo pensaba que estaba matando a Jesús, pero el Dios del cielo y de la tierra y de nuestra alma, aleluya, estaba despojando al diablo. Le estaba quitando, aleluya, la llave de la vida y de la muerte a Satanás. El pecado de Adán hasta ese grado llegó, hasta que Jesús clavó su cuerpo y se hizo maldición. Fíjese qué tan grave era el pecado de Adán. La desobediencia qué tan grande era grave, que Dios mismo tuvo que bajar en forma de Jesús para despojar a Satanás. Y despojando, quitar de vestidura, dejar desnudo. Los enemigos de mi alma, de tu alma, quedaron desnudos, quedaron avergonzados, quedaron sin ropaje alguno, hermano, por la obra redentora en la cruz del Calvario de nuestro amado y Salvador y Redentor Jesucristo. Ellos quisieron avergonzarnos. Satanás quizás se rió muchas veces del mismo ser humano, pero déjame decirte que cuando Jesús estaba clavándose, ahí estaba, aleluya, avergonzando a los principados, a las potestades y al mismo infierno y al mismo diablo. Jesucristo lo estaba exhibiendo. En quinto lugar, después de despojarlos, dice el verso 15, y los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente. Esta figura, esta expresión, exhibir públicamente, describe a los soldados que regresaban de la guerra. Esta expresión dice que es como cuando los soldados regresaban de la guerra y regresaban enseñando sus trofeos de victoria. Y que lo exhibían públicamente diciendo: hemos triunfado, hemos ganado, nosotros hemos ganado. Y los exhibían el trofeo. Es cuando levantan los trofeos de básquetbol, de soccer, de béisbol. El que gana, hermanos, todos se preparan, ¿no? Y celebran. Y levantan el trofeo diciendo: somos campeones. Y Jesucristo en la cruz del Calvario estaba despojando al diablo. Le estaba diciendo, los estaba exhibiendo. En otras palabras, estoy exhibiendo la victoria, aleluya, que el diablo nos había robado desde el huerto del Edén. Ahí hace 2000 años el Señor volvía nuevamente a la naturaleza divina, al hombre, aleluya. Nos volvía nuevamente a reconciliar con el Padre, con el Hijo, aleluya, con el Espíritu Santo. Jesucristo estaba exhibiendo y estaba levantando el trofeo. Cuando Jesús lo levantan en la cruz del Calvario, el diablo pensaba que lo estaba hiriendo, pensaba que lo estaba matando, y no era eso, era que Dios mismo estaba exhibiendo el trofeo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si Jesús en el Calvario no solo quitó y despojó a las potestades,
sino que los exhibió públicamente como trofeo de su conquista en la cruz del Calvario. Y finalmente, dice el verso 15, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz, dice el verso 15. Quitó, despojó y los exhibió y triunfó. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Anuló, quitó, despojó, exhibió y triunfó. Alabado sea Dios. ¿Para qué más? Por eso es que cuando Jesús dijo consumado es, ese fue un grito, hermano, que estremeció el cielo, la tierra y los infiernos. Cuando Jesús dijo consumado es, los eruditos bíblicos dicen que fue un grito de desesperación, y no fue eso. Fue un grito de victoria cuando dijo consumado es. Le estaba diciendo al diablo: hoy te estoy quitando la muerte de las manos, aleluya. Te estoy quitando la autoridad, te estoy quitando el derecho legal. Por eso, hermano, el Espíritu de Dios está con nosotros, aleluya. Somos bienaventurados porque sin haberle visto morir en la cruz del Calvario, tú y yo, aleluya, hemos creído que Él murió. Somos bienaventurados. A su nombre. Un grito de victoria, consumado es, dijo Jesús. Cuando un triunfador llega a la meta y a la conquista, hay ovación, ¿sí o no? Hay gritería. Cuando alguien llega, hermanos, cuando alguien corre en el estadio y tu mejor jugador llega, hermano, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace el mejor equipo cuando gana el mejor equipo, hermano? ¿Qué hace la gente? ¿Llora por tristeza o por alegría? ¿Por qué se celebra? Porque fue triunfador. Hermano, nosotros no estamos de luto. Nosotros hay una celebración 24/7, aleluya, porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros y el Señor exhibió públicamente triunfando en la cruz del Calvario. Imagínense el estadio olímpico lleno de veteranos. Al triunfador llega la carrera y comienza a llegar, y cuando llega el mejor, hermano, lo levantan y lo alzan, y hay alegría y hay celebración, hermano. No hubo silencio en el cielo. Cuando Jesús estaba muriendo, no hubo silencio en el cielo. Aleluya. El cielo hubo gran maravilla, hubo alegría. Pero en el infierno hubo en el cielo hubo alegría porque Jesús moría. En el infierno hubo un silencio sepulcral. Dijo los infiernos: ese verdaderamente era el Hijo de Dios. En los cielos hay alegría. Por eso nuestra celebración no es cada 8 días. Nuestra celebración no es cada año. Nuestra celebración no es un 31 de diciembre. Nuestra celebración es 24/7. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Aleluya. Hay que levantar a Jesús porque consumó nuestro pecado. Consumó nuestra acta de decreto que era levántate, ponte de pie, ponte de pie.